Multimillonario entra al hospital y casi se desmaya al ver quién estaba de pie. Un multimillonario entra al hospital convencido de que su hijo seguía prisionero de la cama, pero lo que ve lo deja sin aliento. El niño está de pie, sostenido por alguien que nunca esperó. ¿Cómo fue posible, si ni médicos ni fortunas lograron ese milagro? Lo que parecía un simple gesto, oculta una verdad capaz de derrumbar su orgullo y cambiarlo todo. Nunca pensé que mis pasos se volverían tan familiares en los pasillos del hospital. El olor a desinfectante se pegaba a mi ropa como un recuerdo constante de dónde estaba, y sin embargo, cada mañana, cuando cruzaba las puertas de vidrio, sentía que entraba en una especie de hogar improvisado. Un hogar donde la esperanza pendía de un hilo, y donde un niño esperaba sin decirlo en voz alta que alguien le acompañara. Yo no era nadie importante en esa historia. Apenas la mujer encargada de limpiar la casa, de pasar desapercibida mientras los dueños hablaban de negocios o firmaban papeles que yo nunca entendería. Pero allí, en aquella habitación de hospital, frente a la fragilidad de un niño que no podía mover las piernas como antes, mi papel cambió. No porque alguien me lo pidiera, sino porque mi corazón me lo dictó. El señor Villagrán, así lo llamaban todos, solía ausentarse. Decían que estaba demasiado ocupado, que las empresas no podían esperar. Yo no juzgaba, no era mi lugar. Pero cada vez que veía al pequeño sentado junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento vacío, entendía que lo que más le dolía no era la enfermedad, sino la soledad. Así fue como empecé a visitarlo después de mis turnos. Primero una vez, luego dos, hasta que se convirtió en rutina. Al principio me limitaba a estar allí, a sentarme en silencio y contarle historias sencillas, de mi barrio, de cuando era niña, de cómo mi madre me enseñó a no rendirme aunque el mundo pareciera demasiado grande. Sus ojos, que siempre parecían cansados, se iluminaban poco a poco. Y un día, mientras recogía un vaso de agua derramado, me tomó de la mano con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando comprendí que lo que más necesitaba no era medicina, ni aparatos costosos, sino alguien que creyera en él. Con el tiempo, empecé a ayudarlo en pequeños ejercicios. No era doctora ni fisioterapeuta, lo sabía bien, pero confiaba en que el cariño podía dar valor donde la técnica no alcanzaba. Lo animaba a mover un pie, a tensar un músculo, a intentarlo una y otra vez. Cada milímetro conquistado era celebrado como un triunfo. Nunca pedí nada a cambio. Su sonrisa era suficiente. Aquel día, sin embargo, fue distinto. Yo estaba sosteniéndolo, apoyando sus brazos mientras él hacía un esfuerzo por ponerse de pie, cuando la puerta del cuarto se abrió de golpe. No tuve tiempo de reaccionar. La figura imponente de su padre apareció en el umbral. Vestía, como siempre, un traje impecable, el azul intenso que parecía anunciar poder y distancia. Lo vi quedarse helado, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera presenciado un milagro. El niño, temblando, alcanzó a mantenerse unos segundos erguido, mirándolo con una mezcla de orgullo y miedo. Yo seguía a su lado, sosteniéndolo, sin saber si debía soltarlo o explicarme. El silencio se hizo tan denso que podía escucharse el latido acelerado de mi corazón. En ese instante comprendí que algo había cambiado para siempre. El señor Villagrán no esperaba encontrarme allí, mucho menos sosteniendo a su hijo en pie. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad, y por un momento temí que se desplomara. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, como petrificado, observando lo que para él era imposible. Yo tampoco dije nada. Solo lo miré, con la respiración contenida, mientras sus labios se abrían apenas para pronunciar una palabra ahogada. ¿Cómo? Fue entonces cuando entendí que mi secreto ya no me pertenecía. El silencio de aquel instante me pesaba en los hombros como si llevara una carga invisible. El niño seguía aferrado a mis brazos, con las piernas temblando, luchando por sostenerse. Yo podía sentir su esfuerzo, la tensión en sus músculos,
y al mismo tiempo la mirada fija del padre, que parecía no entender lo que tenía delante de sus ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, pero para mí fueron eternos. El señor Villagrán dio un paso hacia adentro, con esa manera de caminar segura y firme que siempre había impuesto respeto, pero esa vez su porte parecía frágil. Su rostro, tan acostumbrado a mostrar control, estaba descompuesto. «Explíqueme», murmuró, sin apartar la vista de su hijo. Yo tragué saliva. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se explica un milagro que no nació de las máquinas ni de los médicos, sino de la constancia y del cariño? Miré al niño, que me sonreía con un brillo de orgullo en los ojos, como diciendo, «Díselo, no tengas miedo». Yo solo venía a verlo, respondí al fin, con voz baja. No podía dejarlo aquí, solo día tras día. Él frunció el ceño, como si intentara descifrar mis palabras. Avanzó otro paso, ahora más cerca de nosotros. El niño, como si quisiera demostrar algo más, trató de enderezarse con mayor fuerza. Sus piernas cedieron y yo lo sostuve rápido para que no cayera. El padre extendió la mano, instintivamente, pero se detuvo a medio camino, como si no supiera si tenía derecho a intervenir. ¿Venía todos los días?, preguntó, y su voz sonaba cargada de incredulidad. Asentí despacio. No quise adornar la verdad ni justificarme. Después de mis turnos, me quedaba con él. Le contaba historias. Lo animaba a moverse, aunque fuera un poco. El señor Villagrán cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo golpearan más que cualquier insulto. Cuando los abrió, me miró de una manera distinta. Ya no era la mirada del patrón distante hacia la empleada que limpia sus pasillos. Era una mirada humana, confundida, vulnerable. «¿Y por qué?», dijo con un hilo de voz, casi suplicante. «¿Por qué haría usted algo así, sin pedir nada a cambio?». La pregunta me atravesó. No lo había hecho por dinero, ni por reconocimiento, ni siquiera por obligación. Había nacido de la simple compasión que sentí al ver a un niño esperando compañía, necesitando que alguien creyera en él. «Porque nadie debería sanar solo», respondí. Y en cuanto dije esas palabras, supe que era la verdad más sencilla y también la más difícil de aceptar para un hombre que había aprendido a comprar todo con billetes. El niño, que nos escuchaba en silencio, tomó aire y dijo con esfuerzo, «Ella me ayudó, papá, todos los días. Ella creía que yo podía». El señor Villagrán se llevó la mano a la frente, como si necesitara apoyarse para no perder el equilibrio. Yo temí que se desplomara. Sus hombros, siempre erguidos, se hundieron. En sus ojos había una mezcla de orgullo por lo que veía y de dolor por no haber estado allí para presenciarlo antes. Se giró hacia mí de nuevo, con la voz más firme, como recuperando parte de su carácter. Esto no puede quedarse así. Tengo que recompensarla. Dígame cuánto quiere». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, como si todo lo que había hecho pudiera reducirse a una cifra. Bajé la mirada y negué con la cabeza. «No quiero su dinero, señor. Nunca lo quise». Él me observó como si no entendiera nada. Acostumbrado a que todo en su vida se resolviera con cheques y contratos, no sabía qué hacer frente a alguien que se negaba a ser comprada. Yo lo miré directo a los ojos para que supiera que hablaba en serio. Solo quería que él no perdiera la esperanza. El niño, todavía apoyado en mí, sonrió ampliamente, como si esas palabras le devolvieran fuerzas. El padre, en cambio, parecía más confundido que nunca. Se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y se dejó caer en la silla junto a la cama. Por primera vez, lo vi sin armaduras. Un hombre que no sabía cómo enfrentar algo que no podía controlar con su fortuna. Yo permanecí de pie, en silencio, con el niño aún apoyado en mi costado. El sonido de las máquinas volvió a llenar el espacio, y en medio de esa calma incómoda,
Entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se trataba ya de ayudar al niño a ponerse de pie, sino de ayudar al padre a abrir los ojos. El señor Villagrán permaneció sentado, mirando el suelo como si allí pudiera ordenar sus pensamientos. Yo sabía que cualquier palabra de más podía sonar como reproche, así que elegí el silencio. El niño se acomodó en la cama. Su respiración seguía algo agitada por el esfuerzo, pero sus ojos tenían esa chispa que yo había aprendido a reconocer, la chispa de quien se siente capaz. No recuerdo el día exacto en que empecé a quedarme más tiempo. Sí recuerdo, en cambio, el primer vaso de agua que le acerqué cuando no había nadie más. El pequeño temblaba al sostenerlo, las manos le sudaban y la mitad terminó derramada sobre la sábana. Nadie me lo pidió, pero avisé a la enfermera, cambié la funda y me quedé a su lado hasta que se durmió. A la mañana siguiente, antes de ir a la casa a trabajar, pasé por aquí otra vez. Fue así como se formó el hilo invisible que me ató a su rutina. No soy terapeuta, lo he dicho muchas veces, pero crecí viendo a mi madre levantar a mis hermanos cuando el médico decía, paciencia, y nada más. Ella usaba un método que no estaba en ningún libro. Tiempo, fe y repetición. Así empecé. Primero los dedos de los pies, luego los tobillos, después las rodillas. Cuentas de 10. Pausas lentas. Respiraciones guiadas. Inhala por la nariz. Suelta por la boca. Ahora mírame a los ojos cuando tengas miedo. Funcionaba. O, mejor dicho, funcionábamos juntos. A veces traía una pelota de goma envuelta en una bolsa dentro de mi bolso, para que no me preguntaran por qué la llevaba. Le pedía que la apretara mientras contábamos hasta 30. Otras veces, ponía una canción bajita en mi teléfono y lo invitaba a seguir el ritmo con los dedos. Cuando lo veía cansarse, le pedía que me contara algo que le gustara. Un recuerdo del parque, el olor de las castañas asadas en invierno, el sonido de los trenes en la noche. El cuerpo, cuando tiene un motivo, responde. Yo solo buscaba darle motivos. El personal del hospital me miraba con esa mezcla de simpatía y prisa que tienen quienes trabajan entre camas y diagnósticos. Una enfermera, Clara, me dijo una tarde, «Lo que haces le viene bien, pero cuida tu espalda». Me enseñó a colocar mis manos de otro modo para no cargar todo el peso. Otra, Marisol, me prestó una faja elástica que tenía de sobra. A su modo, también ellas sumaron su parte. Yo agradecía en silencio, consciente de que, si alguien preguntaba demasiado, yo no tendría ninguna credencial para mostrar. Había días malos. Días en que el niño no podía avanzar medio centímetro sin que se le llenaran los ojos de lágrimas. En esos días, yo le hablaba del mar, que él solo conocía por fotografías, y del olor salado que queda en la piel. Le decía, cada paso te acerca a ese olor. Él sonreía apenas, y lo intentaba una vez más. Había otros días, en cambio, en que un gesto mínimo parecía inaugurar un mundo. La primera vez que sostuvo 5 segundos la postura con las piernas semiestiradas, yo tuve que morderme los labios para no gritar de alegría. Aprendí a celebrar en voz baja. Las paredes de un hospital escuchan demasiado. La pregunta del señor Villagrán, esa de ¿cuánto quiere?, no me ofendió por la cifra imaginaria, sino por la costumbre detrás de la frase. Yo también había pensado alguna vez que el dinero resuelve, que con suficiente dinero nadie se queda solo. Luego entendí que hay soledades que no aceptan pago y dolores que solo se calman con una presencia. Y eso fue lo que traje. Mi presencia testaruda, como una vela encendida contra el viento. No lo hice para que usted me viera, dije finalmente, rompiendo el silencio. Lo hice para que él se viera a sí mismo de pie, aunque fuera por un momento. El niño me miró con gratitud. Esa gratitud sin palabras que hace temblar las manos. El padre levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos enrojecidos, quizá por el cansancio, quizá por algo más difícil de admitir. ¿Y si...? Empezó, y luego dudó. ¿Y si seguimos ese... método?
Sonreí sin poder evitarlo. No era un método, no del modo en que a él le gustaba nombrar las cosas, pero asentí. Mañana podemos intentarlo juntos. Solo tendrá que sostenerle los hombros y no apurarlo. No contar por él. Dejar que cuente con su propio tiempo. El señor Villagrán tragó saliva, como si esa instrucción, tan simple, fuera la más difícil que le habían dado en años. Asintió sin decir nada. Yo supe entonces que el cambio no sería inmediato, pero ya había empezado. Aquella tarde, antes de irme, dejé la pelota de goma en el cajón de la mesita. No quise llevarme el pequeño talismán. Al salir, me detuve en el umbral y miré por última vez al niño. Él levantó la mano, como un saludo de marineros que se despiden sin hacer ruido. En el pasillo me alcanzó Clara, la enfermera. Hoy estaba diferente, susurró, como si se creyera capaz. ¿Pasó algo? Pasó que lo vieron, respondí. Y al decirlo, comprendí que esa era la verdad. Cuando alguien te ve de verdad, el mundo cambia de tamaño. Esa noche casi no dormí. Me pregunté si había traspasado un límite, si mi lugar en la casa del señor Villagrán resistiría lo que había ocurrido. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba abandonar al niño justo ahora que él empezaba a reconocerse en pie. Me hice una promesa. Volvería al día siguiente, aunque mi corazón latiera como un tambor de guerra. Cuando amaneció, ya estaba lista antes de que sonara el primer autobús. Crucé otra vez las puertas de vidrio. El brillo frío del hospital me recibió como siempre, pero yo entré distinta, con la certeza silenciosa de quien sabe que una semilla, por pequeña que sea, ya rompió la cáscara. Y entonces, en el fondo del pasillo, vi la silueta del señor Villagrán. Me estaba esperando. No supe si para agradecer, para cuestionar o para aprender. Supe, en cambio, que aquel día comenzaríamos algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que el niño, desde su cama, ya había entendido: el camino de ponerse en pie, juntos. El señor Villagrán me esperaba en el pasillo con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su traje estaba impecable como siempre, pero había algo distinto en su postura. No era la rigidez del empresario que suele dar órdenes. Era más bien la incomodidad de un hombre que no sabe por dónde empezar. «Buenos días», dijo, apenas un murmullo. Yo asentí, sin saber si debía seguir de largo o detenerme. Él dio un paso al frente. «Quiero que hablemos». Me llevó hasta una pequeña sala de espera, con butacas azules y una máquina de café que nunca funcionaba. Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos, ninguno abrió la boca. Fue él quien rompió el silencio. No suelo pedir explicaciones a quienes trabajan para mí, pero esta vez necesito entender. Yo respiré hondo. Mi primera reacción fue ponerme a la defensiva, como si me estuvieran interrogando, pero sus ojos no tenían dureza. Estaban cansados, llenos de preguntas. «Ya le dije ayer, señor», contesté. «Yo no lo hice por dinero». Él apretó los labios, como si esa respuesta lo incomodara aún más. «Eso es precisamente lo que no entiendo. ¿Por qué alguien dedicaría tantas horas a un niño que no es suyo, sin esperar nada?» Lo miré directo a los ojos. Porque él necesitaba a alguien. Y yo estaba allí. Sus facciones se tensaron. Comprendí que no era fácil para un hombre acostumbrado a que todo se negocie aceptar una verdad tan sencilla. «Yo podría contratar al mejor especialista del país», insistió, con un dejo de orgullo en la voz. «Pero ninguno de ellos estaría dispuesto a escucharle hablar de trenes, ni de castañas asadas en invierno». Respondí sin levantar el tono. «Y eso, créame, pesa más que cualquier técnica». Se quedó callado. Yo también. El tic-tac del reloj de pared se volvió ensordecedor. Al fin, suspiró. «Tal vez lo que me molesta es que lo logró usted, y no yo». Esa confesión me sorprendió. No esperaba tanta franqueza. En ese instante vi al padre detrás del empresario, un hombre herido en su orgullo.
Sí, pero sobre todo en su papel de progenitor. No es una competencia, le dije suavemente. Él lo necesita a usted más que a nadie. El silencio volvió a instalarse. Esta vez, sin embargo, no era hostil. Era un silencio que reconocía una verdad incómoda. Cuando regresamos al cuarto, el niño nos miró con curiosidad. Había algo en sus ojos, como si percibiera la tensión flotando en el aire. Para romperla, me acerqué y abrí el cajón donde había dejado la pelota de goma. Se la puse en la mano. ¿Listo para el entrenamiento de hoy?, pregunté con una sonrisa. El niño asintió entusiasmado. El señor Villagrán se mantuvo de pie, observando, pero esta vez no con incredulidad, sino con cierta disposición. Cuando le pedí que sostuviera los hombros de su hijo para que intentara levantarse, obedeció. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas estilográficas y contratos, temblaban al sostener la fragilidad de aquel cuerpo. El niño, alentado por nuestra presencia, consiguió ponerse de pie unos segundos más. El padre lo sostuvo con firmeza, casi con miedo a que se derrumbara. Cuando el niño volvió a la cama, agotado pero sonriente, el señor Villagrán tenía lágrimas en los ojos. No dijo nada. Salió del cuarto unos minutos y regresó con un sobre blanco. Lo puso sobre la mesa de noche. «Para usted», dijo, evitando mirarme. Lo abrí por cortesía. Billetes nuevos, ordenados en un fajo. Lo cerré de inmediato y se lo devolví. «No, señor, ya se lo dije. No quiero dinero», me observó con un gesto mezcla de sorpresa y frustración. «¿Entonces qué quiere?», preguntó casi con enojo. Tomé aire. Elegí mis palabras con cuidado. «Que no lo deje solo. Eso es todo». El niño, que había escuchado, asintió con fuerza, y esa simple acción fue la respuesta más contundente. El padre se desplomó en la silla, se cubrió el rostro con las manos y permaneció así largo rato. Yo lo miraba en silencio, consciente de que lo que se había roto no era su autoridad, sino la coraza que llevaba años construyendo. Ese día me marché tarde. Mientras bajaba las escaleras del hospital, pensé en lo extraña que es la vida. Yo, la mujer encargada de limpiar el polvo en las esquinas de su mansión, era quien había enseñado al hombre más poderoso que conocía la lección más básica. El cariño no se compra, se entrega. Y aunque sabía que la batalla apenas empezaba, también supe que algo en él había cedido. El multimillonario había recibido su primera derrota y fue a manos de la verdad más simple. Esa noche, cuando regresé a mi casa, no pude dormir. No era por el cansancio, al que estaba acostumbrada, sino porque las imágenes del día se repetían una y otra vez en mi cabeza. El rostro del señor Villagrán con las manos cubriéndose la cara, su gesto de derrota silenciosa, y luego esa pregunta que aún resonaba. «¿Entonces qué quiere?». No quería nada para mí, eso lo sabía, pero tal vez sí quería algo más grande, algo que él no entendía todavía. Que su hijo recuperara la confianza, que no volviera a sentirse abandonado. Al día siguiente, cuando entré al hospital, lo encontré sentado junto a la cama del niño. No estaba vestido con su traje habitual, llevaba una camisa clara, sin corbata, con las mangas arremangadas. Ese detalle insignificante me sorprendió, parecía menos inaccesible, más humano. «Ha dormido tranquilo», me dijo, sin levantar la vista de su hijo. Asentí y dejé mi bolso en la silla. Me acerqué para preparar el ejercicio de siempre, pero él me detuvo con un gesto. «Déjeme intentarlo hoy». El niño abrió los ojos con curiosidad. Yo retrocedí un paso. El señor Villagrán tomó a su hijo de los hombros y lo animó con una torpeza evidente, como quien repite una instrucción memorizada. El niño obedeció. Trató de estirarse, y aunque apenas duró unos segundos de pie, la sonrisa que iluminó su rostro fue más intensa que cualquier triunfo anterior. «Muy bien, hijo, muy bien», dijo el padre, con la voz quebrada. Lo ayudó a recostarse de nuevo,
y se quedó mirándolo como si lo descubriera por primera vez. Yo observaba en silencio, comprendiendo que aquel hombre estaba librando una batalla mucho más dura que cualquier negociación en sus oficinas. La batalla contra sí mismo. Durante el resto del día, apenas me dirigió la palabra. Parecía atrapado en sus propios pensamientos, dividido entre la gratitud y la culpa. Cuando al fin me habló, lo hizo de manera inesperada. ¿Sabe lo que más me duele?, me dijo mientras el niño dormía. Que yo creí que estaba haciendo lo correcto, que al pagar los mejores tratamientos, al traer a los médicos más costosos, estaba cumpliendo como padre. Pero no era suficiente. Lo escuché en silencio. No había reproches en mis labios, pero sí una verdad que él necesitaba escuchar. El dinero ayuda, señor. Nadie lo niega. Pero lo que él necesitaba era que usted creyera en él. Y eso no puede comprarse. Apretó los puños sobre sus rodillas. No sé si puedo perdonarme. No se trata de perdonarse, respondí con suavidad. Se trata de estar aquí, ahora. Guardó silencio. Sus ojos brillaban con un dolor contenido. Yo entendía que ese hombre, tan acostumbrado a dominar, estaba aprendiendo a reconocer su fragilidad. Los días siguientes, su rutina cambió. Llegaba más temprano al hospital, a veces incluso antes que yo. Se sentaba junto al niño, le leía fragmentos de libros que nunca había tenido tiempo de abrir y lo ayudaba a realizar los ejercicios más sencillos. Yo observaba desde un rincón, con una mezcla de alivio y de cautela. Sin embargo, también notaba su lucha interna. Había momentos en los que la impaciencia lo dominaba. Si el niño tardaba demasiado en reaccionar, él apretaba la mandíbula, como si su instinto fuera exigir resultados inmediatos. Yo tenía que recordarle: no es un negocio, señor. Aquí la prisa no sirve. A veces asentía, otras veces me miraba con enojo, pero siempre terminaba cediendo. Era como si tuviera que aprender a desaprender todo lo que la vida le había enseñado sobre control y poder. Una tarde, mientras el niño dormía profundamente, él se volvió hacia mí con una pregunta inesperada. ¿De verdad cree que puedo cambiar? Lo miré largo rato. En ese momento ya no era el multimillonario con traje azul, ni el hombre que imponía respeto en cada palabra. Era solo un padre, vulnerable y perdido. Sí, le respondí con firmeza. Si su hijo pudo intentarlo de nuevo, usted también puede. Bajó la mirada, y por primera vez en muchos días sonrió apenas. No era una sonrisa de orgullo ni de satisfacción, sino de alivio. Esa noche, al marcharme, entendí que el verdadero campo de batalla no eran las piernas del niño, sino el corazón de su padre. Y aunque todavía le quedaba un largo camino, al menos ya había dado el primer paso. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto. Ya no era yo quien entraba primera a la habitación con el bolso en la mano y la rutina aprendida. A menudo, al llegar, me encontraba con el señor Villagrán acomodando las almohadas de su hijo o ayudándolo a beber agua con paciencia. Esa imagen, que hubiera sido impensable semanas atrás, me llenaba de una extraña ternura. El niño se veía más animado. Sus ojos, antes apagados por la monotonía de las horas, brillaban con entusiasmo. No era solo el avance de sus piernas lo que lo transformaba. Era la certeza de que su padre estaba allí, presente, sin mirar el reloj ni el teléfono. Una tarde, mientras lo ayudábamos a dar pequeños pasos apoyado en la baranda, el niño se tambaleó y casi cae. El instinto del padre fue sujetarlo de inmediato, como si su vida dependiera de ello. Cuando lo tuvo seguro en sus brazos, lo miró con lágrimas contenidas y le susurró: «Estoy orgulloso de ti». Yo lo observaba desde el otro lado de la cama, con la garganta apretada. No había discursos, no había cifras, no había médicos caros en ese instante. Solo un padre y un hijo reencontrándose. Después de aquel ejercicio, cuando el niño se durmió cansado pero feliz,
El señor Villagrán me pidió que me quedara un momento. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, el sol caía tiñendo el cielo de un naranja suave. He pasado mi vida creyendo que la gratitud se mide en contratos, en cheques, en propiedades, me confesó con voz baja. Pero ahora veo que estaba equivocado. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Lo miré con serenidad. No tiene que agradecerme a mí, señor. Agradezca a su hijo por darle la oportunidad de estar a su lado. Él se quedó pensativo, como si esas palabras lo golpearan más fuerte que cualquier reproche. Lo intenté, dijo tras un silencio. Intenté pagarle, y usted lo rechazó. Eso me hizo sentir desnudo, como si el dinero fuera inútil. No es inútil, respondí suavemente. Pero hay cosas que el dinero no alcanza. El cariño, la paciencia, la fe. Esas cosas se entregan, no se compran. Me miró fijamente. Sus ojos, que antes imponían distancia, ahora parecían buscar consuelo. No sé cómo cambiar, pero quiero intentarlo, admitió. Ese fue, quizá, el momento más sincero que compartimos. No como patrón y empleada, sino como dos personas reconociendo sus limitaciones. En los días siguientes, el señor Villagrán empezó a participar de los ejercicios como si fueran parte de su propia vida. A veces se equivocaba en los movimientos, otras se adelantaba por impaciencia, pero siempre volvía a intentarlo. Y cada vez que su hijo lograba un pequeño avance, él lo celebraba con una emoción que no se molestaba en ocultar. Yo lo veía transformarse poco a poco. El hombre que antes vivía rodeado de secretarias, reuniones y viajes, ahora aprendía a escuchar las historias sencillas que su hijo le contaba. Aprendía a reírse de las torpezas, a esperar en silencio cuando el niño necesitaba su tiempo, a aplaudir sin vergüenza cuando un paso era más largo que el anterior. Una noche, cuando yo ya me disponía a marcharme, el señor Villagrán me detuvo en el pasillo. «Quiero darle las gracias», me dijo, con un tono que no dejaba espacio a la formalidad. No por lo que hizo por él, sino por lo que hizo por mí. Me ha mostrado un mundo que yo no conocía. Yo no supe qué responder. Sentí que cualquier palabra quedaría corta. Solo asentí con una sonrisa discreta. Al volver a casa, entendí que la verdadera transformación no estaba en las piernas del niño, aunque sus avances fueran visibles y esperanzadores. La verdadera transformación estaba en el corazón de su padre, que poco a poco aprendía a amar sin condiciones, sin contratos y sin relojes. Y en ese descubrimiento silencioso, yo también sentí que algo cambiaba en mí, porque, sin quererlo, había sido testigo de un milagro que no tenía nada de sobrenatural, un hombre que aprendía a ser padre de nuevo. El último día que crucé las puertas del hospital, el aire se sentía distinto. Había menos tensión en el ambiente, menos de ese peso invisible que solía oprimirme cada mañana. Caminé por el pasillo con pasos firmes, sabiendo que, aunque la rutina aún continuaría, algo esencial ya había cambiado. Al llegar a la habitación, encontré al niño sentado en la cama, sonriente, con la pelota de goma entre las manos. Me saludó con un gesto de triunfo. A su lado, el señor Villagrán lo observaba con paciencia, como si cada movimiento fuese un espectáculo digno de admiración. Hoy caminó hasta la ventana, me dijo el padre con orgullo, como un niño que presume de su mayor logro. Yo miré al pequeño, que asentía con entusiasmo, y sentí que el corazón me latía más rápido. Aquellos pasos, torpes y temblorosos, eran más valiosos que cualquier fortuna, no porque fueran largos, sino porque eran suyos. Durante la sesión, ya no fui yo quien lo sostuvo. Fue su padre quien le ofreció el brazo, quien marcó el ritmo con calma, quien lo animó con palabras suaves. Yo me limité a observar, a corregir detalles mínimos. En ese momento entendí que mi tarea estaba cumplida. Él ya no dependía de mí, sino de ese vínculo que había renacido entre padre e hijo. Cuando terminamos, el niño se quedó dormido, agotado, pero feliz. El señor Villagrán me pidió que lo acompañara al pasillo.
Nos detuvimos junto a una ventana grande, desde donde se veía la ciudad iluminada por las luces del atardecer. Nunca imaginé que agradecer se sintiera así, me dijo en voz baja. Creí que bastaba con escribir un cheque, pero ahora veo que lo único que importa es lo que se da de verdad. Lo miré con calma. Su hijo no necesitaba cheques, señor. Solo necesitaba que usted estuviera. Guardó silencio. Por primera vez desde que lo conocí, no parecía un hombre que carga el peso del mundo en los hombros. Parecía, sencillamente, un padre que había encontrado el camino de regreso a su hijo. Antes de irme, se giró hacia mí. Quiero que sepa algo. Usted ya no es solo la empleada de mi casa. Para mí es alguien que salvó lo más valioso que tengo. Y eso no se olvida. No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta y solo pude responder con una sonrisa tímida. No lo hice para ganar un lugar. Lo hice porque un niño me necesitaba. Pero escuchar esas palabras me hizo comprender que, en su manera, él también había cambiado para siempre. Al salir del hospital esa noche, el aire fresco me golpeó en el rostro. Caminé despacio, saboreando la sensación de cierre y de comienzo al mismo tiempo. Yo sabía que seguirían los ejercicios, que aún quedaba un largo camino para que el niño recuperara toda su fuerza. Pero ya no estaría solo. Ahora tenía al padre a su lado, dispuesto a aprender lo que de verdad significaba acompañar. ¿Y yo? Yo me sentí en paz. Había cumplido un papel que nunca imaginé tener. No fue el dinero lo que movió mis pasos, ni las órdenes lo que guió mis manos. Fue la simple certeza de que nadie debería sanar en soledad. Esa noche, al acostarme, pensé en todo lo vivido. El multimillonario que había entrado al hospital creyendo que lo controlaba todo había salido transformado, agradecido, humano. Y un niño, que antes miraba la ventana con tristeza, ahora la miraba con esperanza. Sonreí en la oscuridad y me repetí en silencio. Algunos milagros no se compran. Se regalan con el corazón.